Hola, mi nombre es José Pablo Urán del Grupo F y hoy les voy a hablar un poco acerca de la historia de la filosofía. Bueno, el libro se llama Historia de la Filosofía sin temor ni temblor por Fernando Savater. Él es Fernando Savater, es un escritor y filósofo español, nació el 21 de junio del 47 y también le gusta el periodismo y un poco de novela. Son uno de sus libros. Yo personalmente solo he leído, aparte de este, el de Ética para Amador. Está bueno, es de ética. Toca poquito la filosofía, pero te lo recomiendo. Pero bueno, vamos a este libro, ¿no? ¿De qué se trata? Pues, ¿de qué trata? El libro lo cuentan dos chavos. O sea, es de filosofía, pero dos. Se puede decir que los personajes principales es Alba y Nemo. Alba y Nemo. Y son dos chavos, ¿no? Que te van llevando sobre todos los personajes y sucesos sobre la historia. Está padre, son jóvenes y está fácil identificarse con ellos. Y pues tienen diálogos y hablan entre ellos y también entra un narrador, ¿no? Bueno, ¿cómo comienza? Y los inicios de la filosofía. La filosofía se cree que inició en la antigua Grecia y pues uno de los primeros filósofos fue Tales de Mileto, ¿no? Después de él vinieron varios matemáticos que ayudaron y pues hicieron muchos teoremas, cosas así, pero no como tal filósofos, se puede decir. Pero bueno, aquí te invita a pensar y entender el porqué de la filosofía, o sea, explica la necesidad de responder a ciertas preguntas y por qué se creó, por qué surgió, y te invita a ti como que te induce esa duda en ti mismo para que filosofes un poco y entiendas un poco del porqué de la filosofía, ¿no? Bueno, Sócrates. Sócrates fue, por así decirlo, el primer filósofo, o si no el primero, el más contundente, porque después de ellos varios de sus discípulos fueron muy importantes y desembocó se puede decir, varias corrientes filosóficas, ¿no? Él es de Grecia, de Atenas, fue primero soldado, después se dedicó a pensar básicamente, él no escribió nada. Y pues sí, se habla de la democracia en ese tiempo. A él genuinamente le interesaba la opinión de todos los ciudadanos. Bueno, que los ciudadanos eran solo hombres griegos, o sea, mujeres esclavos no participaban. Un poco misógino, pero pues al menos era democracia, ¿no? Entre comillas. También les gustaban mucho la geometría, los trazos. Y Sócrates murió por envenenamiento. Pero antes de morir, tuvo dos muy importantes discípulos que fueron Aristóteles y Platón. Aristóteles fue uno de los discípulos o sea, ellos fueron los dos, tuvo muchos, pero ellos fueron los dos más importantes, ¿no? Aristóteles era muy objetivo, muy lógico y le gustaba mucho el cuerpo humano, la naturaleza, estudió muchas carreras, medicina, zoología, botánica, bueno, carreras entre comillas, dudo que haya tenido cédula o algo así, pero entre comillas se puede decir que tuvo carreras porque las estudió. Él fundó el liceo donde él daba más cátedras, ¿no? Por otro lado estaba Platón. Platón era más fan de Sócrates todavía que Aristóteles y era muy, muy ideológico, muy, como tenía muchas hipótesis, todo era muy subjetivo para él. Por lo tanto, ellos dos no se peleaban, pues, pero no compartían las mismas ideas. Y Aristóteles decía que yo soy muy amigo de Platón, pero más amigo aún de la verdad. Él fundó la academia, creo que se llamaba. Y bueno, cabe recalcar que ellos entraron a la filosofía desde jóvenes y eran muy ricos porque pues para ser filósofo es nada más no hacer nada y pensar. Necesitabas tener mucho dinero pues para no hacer nada, pensar y seguir viviendo, ¿no? Y más en esos tiempos. Bueno, Alejandro Magno fue un conquistador, fue alumno de Aristóteles y fue un gran conquistador muy importante, pero realmente no aportó mucho y destruyó más de lo que construyó, lo cual llevó a Grecia, pues lo puso muy enojado, muy infeliz porque empezaba a hacer leyes que nadie quería. La democracia que habían construido, por así decirlo, desde Sócrates la había totalmente pisoteado, destruido y se había impuesto él, ¿no? Pues era conquistado. Y de ahí surge que es Diógenes. Diógenes es un filósofo que vivía muy simple en su filosofía. Se decía que para ser feliz tenías que cubrir tus necesidades básicamente. Él solo dormía, comía y hacía del baño. O sea, no hacía nada más. Vivía como perro, por así decirlo. Pero basa en que realmente eso es lo único que necesitas para ser feliz.
cubrir tus necesidades sin pensar en lo demás, ¿no? O sea, y disfrutar el cubrir tus necesidades, no sé si me da a entender. ¿Qué sigue? Bueno, más adelante surge esto de, pues, Dios, Jesús, Jesucristo, Dios, el catolicismo, por así decirlo, contra toda la ideología de los dioses, ¿no? La mitología griega y romana, porque se juntan mucho. Al principio no era aceptada, a muchos los mataban por pensar en otra cosa, por problemas de cultos, pero surgen estos, gente que hacía propaganda sobre el catolicismo y como filósofos, teólogos filósofos, por así decir, que dos de los más importantes fueron San Pablo Tarso y San Agustín. Y pues sí, ellos básicamente pasaron la palabra del Señor y lograron convertir, por ejemplo, todo el Imperio Romano a que fuera católico y creían en Dios y sí, básicamente eso, creían en Dios. Porque decían, San Agustín es uno de los más importantes filósofos, teólogos, decía que la filosofía también buscaba a Dios, porque como Dios era algo muy subjetivo y que no era fácil de explicar, pues justamente la filosofía buscaba también a Dios, porque era algo complicado, ¿no? Y eso le gustaba. También habla un poco de ciencia, de Galileo Galilei, que fue un gran científico y filósofo que pues, tuvo muchos avances hacia la matemática y astronomía. Y él creó el telescopio y confirmó la teoría de Nicolás Copérnico, que la Tierra gira alrededor del Sol. Aquí también está René Descartes, que se podría considerar uno de los primeros filósofos modernos, o sea, después de la antigua Grecia, cosas así. Y escribió muchos tratados sobre geometría y la luz. Pero lo que él se podría decir que por lo que se le reconoce más era sobre la certeza de sus ideas. O sea, era muy, muy, muy importante para él pensar más que actuar, por así decirlo. Una de sus frases más famosas es cogito ergo sum, que en el latín se traduce al primero pienso, luego existo. Creo que mucha gente lo ha escuchado y pues es de René Descartes. Luego habla de Isaac Newton. Isaac Newton nació en 1600 en Inglaterra y fue un científico filósofo que tuvo muchos avances, las leyes de Newton, la ley universal de gravitación y así. Y una de las que se habla es sobre la luz. Él, por medio de un experimento, logró descifrar porque a él le encantaban los arcoíris. Le gustaban mucho, se quedaba viéndolos y decía por qué se crearán, ¿no? Y él logró, es como el símbolo de Pink Floyd después lo puso en uno de sus álbumes. Él hizo un experimento en el cual varios rayos de sol, no nomás uno, no se puede nomás uno, los pasa por un prisma de rectangular como de acrílico, plástico, vidrio, y ve cómo los colores se separan, aquí como se aprecia aquí en la imagen, y empieza a decir por qué, ¿no? Pensaban que una era que el mismo aparato los generaba, los desviaba, pero cuando puso dos y pasaba de luz blanca a color a luz blanca, fue cuando se dio cuenta que realmente la luz blanca eran todos los colores. Y esta rueda es la rueda de color de Isaac Newton, que se supone que si tú lo pones y la giras así rápido, solo ves blanco, porque el blanco es la combinación de los 7 colores del arco iris. Y pues ya, al final habla sobre Karl Marx, habla sobre Rafael Waldo Emerson, que son filósofos ya más, por así decir, actual. Bueno, Karl Marx no es filósofo, pero habla de toda esta revolución ideológica que hubo, porque básicamente todo cambió, ¿no? No pensaban lo mismo hace 400 años que hace 200, y eso hizo que cambiara mucho la filosofía, pero sin que se olvidara las bases que habían dejado los demás, ¿no? El libro es muy bueno, ayuda mucho eso que esté Alba y Nemo, te hace meterte más a la historia, y lo recomiendo porque es una pasada rápida de lo que fue la filosofía y un poco de la religión.